Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de la clase que estábamos trabajando, lo que son las cubiertas y la diagramación de elementos estructurales en AutoCAD. Ahora lo que vamos a hacer es a trabajar en la otra parte que nos quedó faltando, que era lo de cubiertas. Entonces vamos a retomar un poco sobre el tema y vamos a ver más o menos unas tres tipologías de cubiertas que se pueden aplicar a unas viviendas de un piso. Listo muchachos, pues sin más que esperar, iniciemos. Bueno, yo voy a iniciar abriendo mi documento, que ya lo venía trabajando anteriormente. Esperemos que abra. Y aquí lo tenemos, nuestra planimetría, que ya hemos diagramado lo que eran las vigas aéreas y la planta de cimentación. Bueno, aquí en la planta de cimentación también nos toca enumerar las vigas una por una, y cambian el nombre, pero ya no vigas aéreas, sino de cimentación. Ahora, pues teniendo nuestra planta de primer piso de nuestra vivienda, lo que vamos a hacer es a separarla de la parte de los ejes. Bueno, no quiero tocar los ejes, pero los voy a seleccionar con el cuadrito azul, y ya me selecciona la totalidad, y voy a aplicar el comando de copiar y lo voy a desplazar hacia el lado izquierdo. Lo que nos interesa aquí en sí es el contorno de nuestra planimetría. En mi caso, pues yo voy a diagramar el contorno con una polilínea, para que tengamos en cuenta lo que va a cubrir o se va a hacer de la cubierta. Voy a comando de copiar, voy a seguir arrastrando. Esto, lo que me interesa es esta forma, esto. Vale, entonces ya tenemos el contorno del polígono de nuestro plano, ¿sí? Entonces quiere decir que toda esta área es la que debemos cubrir. Por lo general, cuando se trabaja la parte de cubierta, siempre se deja como una alfajía, se deja un salido para evitar que el agua golpee las paredes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no se nos manchen las paredes, ya que cuando estamos trabajando en espacios que tienen mucha humedad, perdón, en regiones que tienen mucha humedad, siempre cuando le cae algo de agua o se humedece una estructura o algo, o se corroe, o empieza a caer mojo. Entonces, si estamos trabajando una vivienda y nos damos cuenta, pues por la humedad se empieza a generar mojo, es por prácticamente la parte de los hongos que le crían en la humedad. Entonces, pues para evitar eso siempre se debe dejar pues una distancia apropiada, para evitar pues que, bueno, aunque no siempre se evita, porque a veces llueve demasiado, no todo pues es seguro, pero más sin embargo siempre genera algo de seguridad. Entonces en mi caso lo que yo voy a necesitar es hacer un desfase del punto 50, ¿sí? El punto 50, o sea medio metro. Entonces aquí ya tenemos pues una idea de lo que va a cubrir. Igual sabemos que medio metro no alcanza, porque por lo general los andenes siempre son de un metro, pues en las vías y en las carreteras principales, perdón. Entonces, pues lo que normalmente se hace, yo creo que sería 70, vamos a sacar las 70 centímetros, offset punto 7, offset, perdón, punto 7, yo creo que esa ya sería la adecuada. Nos damos cuenta que aquí, pues como tenemos este metidito aquí, entonces nos va a generar un poco de problema acá. Entonces, pues para evitar hacer estas figuras con la cubierta, simplemente las aplanamos. Igual, este podemos llevarlo acá. Esa sería una representación pues más verdadera de lo que va a ocurrir en la cubierta. Listo, ya tenemos pues nuestro polígono por donde va a ir nuestra cubierta. En mi caso le voy a poner este, que sería la representación más apropiada para la parte de cubierta. Si se utiliza un gris más claro, en mi caso vendría a ser este. Vale, ok.
Si yo acá pues tengo tenía los planos anteriores de otra vivienda que diagramé anteriormente. Acá también un plano de cubierta. Lo que me interesa ahora es esto. Me voy a llevar este hatch. Por lo general ese se utiliza para la diagramación, ¿sí? Este tipo de textura, que es el ANSI 32, ¿vale? Viene a ser como el cuarto, como no el cuarto. Eso, yo quería ver esa referencia nomás, y ya tenemos pues la cubierta. Existen varios tipos de cubierta, pues en el caso de lo que se utiliza pues normalmente por las zonas, viene a ser la cubierta de dos aguas, que es como, digamos que dice todos así, miremos aquí en la cámara como si fuera un techito, vulgarmente. Entonces yo lo que hago es dejar el espacio para el caballete. Yo creo que esta sería una distancia apropiada. Y voy a agregar un hatch. Aquí están las 32, 1.28. Voy a agregar, este rojo está muy fuerte. Recordé que lo primero que toca ponerle es, bueno, por antes de que se nos vaya a dañar la diagramación, es la inclinación de la fachada, perdón, de la cubierta. Entonces, digamos que se la vamos a inclinar al 15%, si va a tener, perdón, que a los 15 grados. Bueno, 15%, déjame en 15%. Me vuelves para corroborar yo que tengo las... Vale. Sí, estamos trabajando. Sí, una pendiente del 15%. Sí, digamos que se va a inclinar al 15%. Creo que ese número es un poquito grande, voy a escalarlo. Creo que ya sería lo adecuado. Y vamos a agregar una flechita que nos va a decir hacia dónde está inclinado. Eso puede ser al ojo, ¿no? Casi no tienen problemas con eso. Vale, y le voy a agregar un hatch de un sólido oscuro. Y vuelve con el rojo. Vamos a cambiarlo aquí nomás. Tienes ese lado 15%. Y hacia el lado de acá otros 15%. Listo, pues decimos que es una cubierta a dos aguas y tiene inclinación de 15% hacia el lado superior, que viene a ser hacia el lado de acá, y 15% hacia el lado de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el hash. Vamos a agregar pues el line. Si estábamos trabajando, voy a utilizar un color como gris un poquito más claro, y voy a utilizar este gris, y voy a ubicar la parte de la cubierta. Ya le puse el hash. Entonces, como se dan cuenta, está generando líneas horizontales. Y lo que tenemos que hacer es rotar la textura. ¿Cómo la vamos a rotar? Vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a seleccionar la textura, le damos clic derecho y vamos a darle en propiedades. Nos va a salir esta pestañita y vamos a buscar donde dice el ángulo. ¿Sí? Dice que está trabajando a 135. Yo en mi caso le voy a poner a 75. La idea no es pues que me dé un ángulo exacto, sino buscarle el ángulo en el que se vea de manera vertical. Entonces a 75 no me sirve, de trabajar a 80. Bueno, no me sirve a 80 tampoco, trabajar a 70. No, toca seguir bajando. A 60. No. 50. No. 40. No, me pasé. 45. Ese es el ángulo que debe trabajar la parte de la cubierta.
¿vale? Igualmente pues le vamos a poner esa misma textura, vamos a darle hatch. Y otra herramienta que les voy a dar como un tip es que acá arriba en Mesh Properties pueden darle clic aquí, me disculpan mi inglés que no es tan bueno. Y vamos a seleccionar una textura que ya hemos utilizado anteriormente. Si le damos clic aquí y seleccionamos la textura, me va a copiar las mismas propiedades para generar otra textura igual, ¿vale? Entonces pues ahí ya podemos generar lo que es diagramar lo que es la cubierta. Yo creo que se hace un poquito más, dejémoslo de color negro para que no se vea tan salido de forma. Eso, aquí tenemos diagramado una cubierta a dos aguas, que es la cubierta que le vamos a sobreponer en la parte de nuestra planimetría. Pues para los que todavía no tienen idea de lo que es una cubierta a dos aguas, prácticamente es esta cubierta que siempre la miramos en todas las casas normalmente. Me disculpan que las estoy haciendo como de manera rápida. Ahí queda. Es como si tuviéramos esta cubierta, ¿vale? Es aquí en la parte superior, aquí en todo este cuadrito verde, es donde va el caballete, que viene a ser esta parte de aquí. ¿Listo? Y las pendientes vienen a ser estas. Entonces también lo que toca tener en cuenta es si estamos diagramando lo que es la planta de cubiertas, en mi caso. Listo, planta de cubiertas. Toca estipular el tipo de material que se va a usar. Ya sea zinc, ya sea asbesto. En mi caso pues voy a utilizar un fibrocemento. Que también es parecido al asbesto. Creo que es el mismo. Fibrocemento. Entonces lo que normalmente uno hace es, como tiene que ser un poquito más pequeño, deja en fibrocemento. Es como la idea es ponerle el nombre para que sepa de lo que se está tratando. Le voy a utilizar este hash y como se dan cuenta pues está debajo de la textura. Lo que hago es darle clic derecho, ordenarlo y ponerlo enfrente. ¿Por qué no se pone enfrente? A ver, traerlo al frente o es saber enviarlo al fondo. No se puede. Parece que tuviera una transparencia. Ya. Sí estaba en el fondo, pero no estaba actualizado. Lo que le di fue apliqué el comando de regenerar y me actualizó todo. Entonces copiar. Y esta vendría a ser como la teja convencional y sería una planta convencional de como debe ir la cubierta. Lo que se hace normalmente es ponerle ¿cómo es que se llama? El canal de agua lluvias y ponerle las medidas. Y listo, o sea, esa es la parte de una cubierta sencilla. Ahora lo que vamos a ver es cómo pues trabajar también lo que es la cubierta compuesta, en la que se acuerdan que diagramamos una cubierta para la parte de la habitación, del trabajito que estábamos haciendo de la habitación. Y ahorita a continuación vamos a ver cómo se lo hace. Bueno, voy a dejarle esta planta de cubiertas, voy a dejar la cubiertas 1 y me voy a llevar Listo, tenemos aquí pues la diagramación de la cubierta que teníamos acá. Normalmente cuando se utilizan estas terrazas, se podría decir, también toca definir el lugar por el cual se va a subir, pues las escaleras. En mi caso pues yo podría ponerlas ya sea dentro, digamos que ese sea un patio de ropas, podría poner en el patio de ropas. Bueno, en el patio de ropas igualmente lo tengo acá. Entonces yo quiero que en la parte de arriba
todo esto se me convierte en una cubierta, ¿sí? Todo este espacio se me convierte en que todo este espacio me deje realizar la parte de la cubierta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir prácticamente a la parte en donde se va a exportar o en donde se va a proyectar la parte de la cubiertica que voy a proyectar. Voy a hacer una terraza y cuando lo de copiar voy a tomar como referencia esta columna y ahí es es problema que no se ven las columnas. Bueno, entonces voy a tomar el polígono, aplico el comando de copiar, me voy a la esquina de la proyección de la cubierta y la llevo aquí. Quiere decir que este cuadradito que estoy proyectando aquí en la cubierta se miraría de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es hacer un offset de punto 15, bueno, de punto 12 también sería, offset de punto 12. ¿Para qué? Para diagramar el muro. O sea que esto va a ser, todo eso se va a cerrar en un muro, ¿sí? Pero no va a ser un muro pues de 2.5 metros o 3 metros como saben normal, sino va a ser un muro bajo pongámosle de 1 metro, ¿sí? Que eso se convierta como todo en un pasamanos. La idea es que podamos generar aquí dentro de la cubierta también un espacio, ya sea recreativo, como, ¿cómo podría ser? Como una zona barbecue, o también como un patio de rocas. Yo voy a rotar esto. Y tengo pues mi teja en fibra de cemento. Voy a copiar las propiedades de este de acá abajo, aquí, ¿ya? Y la voy a pegar acá. Y este le voy a aplicar el ángulo no de 45 sino de 0, no de 0 no me sirve, de 20, no, de 120, no, casi 145, no, me pasé, 140, no, casi 135. Esto va a ser como la parte de la cubierta, ¿sí? Una cubiertica, y que me va a funcionar pues ya sea una zona verde. Entonces lo que yo se hace normalmente cuando se proyecta una placa, digamos, una placa de contrapiso, o bueno, una placa de piso, como lo quieran llamar, es que eso se debe evidenciar como si fuera pues concreto. Entonces en mi caso lo que hago es ir acá a la parte de la expresión y buscar este arconic, o en su defecto también puede servir este Arsan. Me gusta el Arsan, que es un poquito más así como si fuera pues punticos. Me parece una textura un poco más elegante y el otro es como un poco muy tosco. Y le vamos buscando una textura agradable. Bueno, ese está muy pesado. Sí, la verdad me pasé. Y ese sería como el óptimo, ¿sí? Y como pues todo muro, pues no se le va a poner un hash tan pesado, sino que simplemente le vamos a poner aquí este hash, pero no corazón, el consuelo. Enviar al fondo. Ya quiere decir pues que tengo ¿cómo es que se llama este? Tengo una terraza con una placa de concreto que también podría servir para esta cubierta. También hay algo que tener muy en cuenta es, a ver, offset.3, voy a trabajar un offset de 30 centímetros, es que, bueno, este no me parece tan problemático, simplemente lo voy a alargar y les voy a explicar por qué. Primero voy a diagramarlo para explicarlo de manera más fácil. Tomo el polígono, aplico el comando de trim y le voy a eliminar los que se encuentran a los costados. Vale, entonces voy a trabajar con un color gris un poco más claro. No estoy tomando, dame un segundo, estoy tomando, quiero tomar es el polígono de eso. Vale. ¿Con qué objetivo hice esto?
Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos una placa de concreto. Entonces a esa placa siempre se le va a hacer una pequeña inclinación para que tenga un desagüe de agua lluvias. En mi caso pues tengo dos canaletas, se podría decir, en la parte de la terraza. Entonces lo que yo hago es agregar un círculo. En mi caso pues puede ser aquí y el otro puede ser acá. Ustedes ya verán la dimensión del tubo pues que quieran utilizar, pero creo que normalmente es una de 2 pulgadas. Más que hacerlo con medidas, estamos viendo solo una manera de expresión. Y tiene pues una inclinación tanto para el lado izquierdo, para el lado derecho, como para el lado derecho, para ver la parte del desagüe. O sea, se hace eso con el propósito en el que ya tengamos diagramado, tengamos pues construido, perdón, todo. Si no vayan a haber esos problemas de humedad que siempre hay en la parte de la placa de piso. Sí, en esas digamos que en las placas aligeradas siempre se hace como ese color verde que siempre daña como la pintura y da un mal aspecto. Se debe a que se almacena el agua en la placa y no pues alcanza a evacuarse correctamente. Entonces siempre debe tener unos buenos desagües para evitar este tipo de problemas. ¿Vale? Y por último tenemos la cubierta pues que ya podríamos llamar como una cubierta compuesta. Vale, yo voy a copiar este mismo acá y voy a copiar el mismo estilo de línea. Bueno, entonces pues para explicar esta cubierta compuesta vamos a hacer lo siguiente. Una vez teniendo aquí el espacio, lo que necesitamos es definir el espacio en el cual nos va a ir la placa de concreto, para que hagamos una zonificación y dividamos según la parte estructural cuál va a llevar la placa de concreto y cuál va a llevar la teja para que dirige el agua hacia la canaleta de agua lluvia, ya sea de fibrocemento o puede ser teja arquitectónica. Bueno, depende del material que ustedes quieran usar. Lo que vamos a hacer es a llevar nuestras columnas, sí, con el comando de copiar, porque no las vamos a mover de aquí, solo vamos a generar una copia. Vamos a aplicar el comando de copiar. Y aquí en una esquina de la proyección de la vivienda que tenemos sobre la planimetría, la vamos a pegar aquí arriba. Con el objetivo de que tengamos más o menos en cuenta qué columnas se van a proyectar para diagramar la parte de la placa. Yo en mi caso pues quiero hacer una placa muy pequeña. Voy a aplicar el comando de rectángulo. Voy a generar un rectángulo aquí. Listo. A ver, este espacio me queda de 3 metros por 3 metros. 3 por 3. Bueno, 3 y algo. No es tan exacto. 3,50 por 3 metros. La otra sería, a ver. Y si lo ponemos acá. Vale, vamos a ponerlo mejor en la parte de arriba, que es un poquito más grande. Lo que hace prácticamente las columnas que están diagramadas en esta habitación es subir hasta el nivel de las vigas vigas aéreas, vigas de cubierta. Listo, pues ya tenemos aquí la proyección del espacio que queremos diagramar como placa de cubierta. Y el resto de la vivienda se la va a empezar a distribuir según esté planteado la teja arquitectónica o la teja que van a utilizar de cualquier material. Lo primero que tenemos que definir es por qué lugar nos va a funcionar la canaleta. En mi caso, puedo usarlas en este lado de aquí. A ver, estamos trabajando con la cubierta acá, entonces obviamente las canaletas van a trabajar en la parte inferior y en la parte superior, pues de la diagramación que tengo aquí de la primera planta de cubiertas. Entonces yo en mi caso, porque igualmente aquí sabemos que en nuestra región llueve mucho, voy a dejarla de 30.30, o sea, punto 3 de 30 centímetros. Yo creo que, a ver. No, control Z. Vamos a dejarla de punto 40, sigue siendo una proporción muy pequeña para el lugar. Sí. Ya con el cálculo que vayan a realizar ya pueden cambiarle o pueden decidir a qué distancia se la van a usar. En el caso de la parte superior podemos dejar el resto de la placa como canaleta, pero si está de
un punto de 70, que es un poquito muy grande. A ver, vamos a utilizarla. Voy a bajar punto 5 y se me queda este espacio pequeño de acá arriba. Entonces este lo voy a utilizar para que la placa se proyecte directamente hacia la canaleta. No hay problema que la alarguemos la placa un poco, pero sí que la alarguemos mucho nos puede generar algún problemita en el voladizo. Listo, ya hemos definido los espacios. ¿Qué quiero? O sea, esta placa que tenemos aquí, que la habíamos diagramado en concreto, quiero que solo sea este espacio y el resto que sobra acá, quiero trabajarla con esta teja de fibrocemento, con el propósito de que yo tenga pues un espacio mixto, se podría decir, con una propuesta para un tanque de almacenamiento de aguas. ¿Vale? Entonces yo aquí voy a buscar la mitad de mi diagramación, viene a ser de este lado. Lo habíamos diagramado aquí. Algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta es el muro, porque si aquí tengo una viga canal, se supone que todo eso me va a trabajar con un muro. Y ahora que terminemos de diagramar, les voy a mostrar un diseño en 3D de lo que se quiere proyectar. Entonces voy a aplicar el comando de Offset y voy a trabajar un muro de punto 12 alrededor. Entonces esta la voy a mover punto 12 para que no se me pierda la dimensión de la canaleta, o de la viga canal, o del canal de agua lluvias. Entonces ya tengo aquí, y igualmente esta la voy a mover punto 12. Vale, entonces lo lógico sería pues empezar a hacer las combinaciones de los materiales para saber en qué espacio van a ir cada cual. Y según la adaptación que tenga de la cubierta, en mi caso, lo más correcto sería que maneje la parte de donde se empieza a dividir la cubierta. Tengo dos opciones: o continuar la placa hasta el lado de acá de la viga canal y dejar toda la parte central como una placa, ya sea para almacenamientos de aguas o cualquier otro sistema que podamos utilizar. En mi caso sería en este lado un almacenamiento de agua y acá una propuesta de energía renovable con celdas fotovoltaicas, que normalmente se le conoce como paneles solares. Ya depende de lo que ustedes quieran diagramar. Igualmente también por espacio. Entonces voy a utilizar el comando de offset.3. Sigue siendo muy grande. Offset.2. Entonces sería offset.1 para que quede de 2 y 2. Voy a aplicar el comando de hatch. Voy a copiar las propiedades de la cubierta de acá para no volver a... es cierto, nos falta algo. Primero tiene que ir la inclinación y el detalle de la parte técnica de la cubierta. Ustedes ya verán cómo le diagraman o cuál va a ser su propia propuesta. Esto va a tener la misma inclinación tanto aquí como acá, y de igual manera viceversa. Y ahora sí, con el comando de hatch voy a copiar las propiedades a la parte que ya la tenemos programada. Eso quiere decir que se van a generar dos cubiertas y en el centro una placa. Voy a poner el hash de placa. También voy a copiar las propiedades de la anterior que tenía. Lo voy a llevar aquí.
voy a tener un espacio para la placa de cubierta, la placa de terraza. Listo, entonces aquí yo voy a, digamos en mi caso, voy a buscar aquí en internet, voy a cerrar esto y tanque de almacenamiento de agua DWG. Lo que estoy buscando es el bloque. Este lo necesito. Pero imagino que ese es premium, no me deja. Toca buscarlo. A ver. Bibliocat. A ver, busquemos en este. No es la misma página. Si ya igualmente uno ya busca en cualquier página que les pueda proporcionar. No hay necesidad de que sea la misma. Siempre y cuando pues encuentren lo que están buscando. Bueno, si ya no encuentro, me va a tocar buscar uno de los que ya tenía trabajando anteriormente. Vale, diseños. Siempre es un poco pesado este archivo. Mira, aquí ya tengo uno. Igualmente eso es lo que les quería mostrar. O sea, tenemos aquí las cubiertas. Voy a llevar la parte de la pendiente. Ahí dice que es teja en fibrocemento también. Y tenemos la parte de la placa. Igualmente tenemos la canaleta la viga canal, que es la que nos reparte las aguas lluvias. Entonces una idea así es más o menos la que necesitamos diagramar en nuestra cubierta. Entonces yo aquí tengo mi tanque. Voy a enviar esto al fondo. Esto también lo voy a enviar al fondo. Voy a volver a enviar al fondo para que se reorganice. Y aquí tengo mi tanque de agua lluvia. Aquí hay un problema de texturas. Me parece mejor. Igualmente ustedes pueden diagramarlo, solo es cuestión de hacer círculos y ya. Listo, ya tenemos pues nuestra propuesta de nuestro tanque de almacenamiento de agua lluvia, aunque está de cabeza. Voy a arreglar aquí el nombre. Vale. Vamos también a definir hacia qué lugar de nuestra cubierta se va a dirigir el agua por la viga, o perdón, por la canaleta. Y en mi caso la voy a dirigir, voy a llevarme, voy a utilizar el mismo hash, no voy a tener problema con eso. Pero recordemos que tiene que ser sólido. Y le voy a dar OK. Si quiere decir que hacia este lado se nos va a dirigir nuestra agua. Está muy junto. Una vez pues que definamos esto, voy a utilizarlo aquí, voy a utilizar las mismas, voy a copiarlas simplemente y las voy a rotar porque estas las voy a poner acá abajo. Eso quiere decir que en esta parte superior, aquí, pasar el desagüe de agua lluvia
y en el lado de acá va a haber otro desagüe. Listo, esto viene a ser como una manera de diagramar otro tipo de cubierta compuesta, ya sea por inclusive puede ser también aquí, placa de concreto, ya sea por una placa de concreto o una teja de fibrocemento. Ustedes deciden pues el material que quieren trabajar. La idea es que tengamos en cuenta cómo se diagraman las principales. Vamos a repasarlas otra vez. La que solo se utiliza teja en fibrocemento, la que se puede hacer pues como una terraza y un cerramiento con un muro, ya sea a 1 metro de altura, así generando así un tipo de pasamano, y la que se genera normalmente, sí, pero combinando los dos temas, la placa de concreto y el tejado en fibrocemento, ya que esta cubierta puede funcionar muy bien en esta vivienda. Entonces yo le voy a dar guardar. Listo, chicos, entonces ha sido la parte de la diagramación de los 3 tipos de cubiertas básicas que se puede utilizar en una vivienda. Ya cuando estén estudiando, ya se puede, perdón, cuando estén trabajando a nivel profesional o manejando otros proyectos, ya verán cómo hacen su propuesta para su proyecto o lo que estén formulando. Listo, entonces no siendo más, les deseo un buen resto de día y espero que os haya gustado esta clase. Hasta pronto.